La inteligencia, Soledad en llamas. Hoy vamos a dar gracias al poeta José Gorostiza. Felipe Montes. Muy buenas amantes de la naturaleza, de la lengua española, de la poesía, del cuento y de la novela. Gracias por estar aquí una vez más. Bien, José Gorostiza, un poeta mexicano enorme, autor de Muerte sin fin y de otra serie de poemas de menor tamaño, pero no de menor calidad, definió en una metáfora muy hermosa a la inteligencia y la llamó Soledad en llamas. La inteligencia es una posesión que no siempre manejamos de la manera más adecuada y que no siempre tiene el mismo valor en nosotros a lo largo de la vida, ni a lo largo del día, ni a lo largo de un instante o de una frase que estamos escribiendo. Y, eh, y se convierte a veces en un túnel de preguntas que nos permite avanzar y que a veces no nos permite avanzar. Pero bueno, viene mi crítica, una crítica a gente que piensa que no hay que ser demasiado inteligente como escritor. Yo creo que no hay problema en ser muy inteligente o poco inteligente a la hora de la creación literaria o como personas. Creo yo que cuando alguien dice es que tal escritor era demasiado inteligente y por lo tanto no se dejaba llevar o no desataba su pasión o no desataba su escritura, como diría Cervantes, no creo que se esté refiriendo con precisión a lo que quiere. Creo yo que no hay demasiada inteligencia. Creo yo que mientras más inteligencia mejor. Creo que lo que hay en algunos de esos casos es demasiada preocupación. Ni siquiera demasiada conciencia. Es decir, creo que alguien que se dedica a la literatura sí tiene como gran ventaja y como gran fuerza no solo tener una gran inteligencia, la mejor que se pueda, sino también una gran conciencia, la mejor que se pueda, la más amplia, la más abarcadora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues administrar bien la preocupación que nos trae esa conciencia. Ya ven que muchos niños, y para esto recomiendo un libro que se llama Demasiado inteligente para ser feliz, que es interesante, ¿no? Y también creo que es un título equívoco, pero es muy atractivo y muy eficaz para llamar nuestra atención. Muchos niños de alto desempeño o muy inteligentes o con mucha curiosidad o muy sensibles o que suelen ser muy sensibles precisamente por ser muy inteligentes o muy inteligentes porque son muy sensibles, eh, experimentan una gran ansiedad, a veces una gran angustia y por lo menos una gran preocupación con respecto a las relaciones entre los integrantes de su familia o la situación mundial o la contaminación o el gobierno o las elecciones políticas o todo eso, ¿no? No es porque sean muy inteligentes, no es porque sean muy sensibles, es decir, la culpa no la tiene la inteligencia de la cual gozan ni la sensibilidad de la cual también gozan. Eso les da la oportunidad de contemplar la luz que se filtra a través de las nervaduras de una hoja o una cochinilla caminando a un lado de una piedra o algo así. Eh, Podríamos decir, y esto sería muy irresponsable, que la culpa es entonces de la situación política y de la contaminación y todo eso. Y bueno, sí, no son fenómenos que nos gusten mucho a algunas personas. Si es difícil cambiar esa situación para que esos niños o esos escritores vivan más tranquilamente y puedan escribir o aprovechar esos fenómenos para escribir textos cada vez mejores. Y tampoco definitivamente se trata de disminuir su sensibilidad o disminuir su inteligencia. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Bueno, pues arreglar la relación entre esa inteligencia y esa inteligencia y esa sensibilidad, por un lado, y esa
situación difícil social, política, ecológica por el otro. Entonces, se trata de decidir de qué sí vamos a enterarnos. Ustedes pueden decidir no leer el periódico o no leer la primera página del periódico o no ver noticias en la red o no escuchar al vecino que siempre nos trae algún chisme que nos preocupa o nos angustia o nos hace dar vueltas en la cabeza o no nos sirve para la literatura. Si no sirve, pues adelante, vecino. Les digo, podemos optar por cerrar ciertas llaves de información, ya no caminar por ese lugar, ya no frecuentar a tal persona, ya no llamarle o ya no recibir sus llamadas. Pueden ustedes ser tan duros o tan bruscos como decidan. Una segunda opción, no tan drástica como cerrar esas llaves, es abrirlas solamente cuando queremos. Es decir, que básicamente la red esté cancelada en nuestra computadora o la manera de meternos a ciertas redes sociales y solamente abrirlas cuando queremos. Es decir, que no se abran de forma automática porque entonces rápidamente van a cobrar nuestra atención. Podemos también hacer lo que más o menos hacemos siempre, que no creo que sea muy recomendable, y es tener esos canales abiertos y esforzarnos por cerrarlos solo cuando estamos notando que nos están afectando. Les digo que no lo recomiendo porque generalmente la mercadotecnia, los anuncios, la publicidad, las redes sociales y algunos vecinos pueden ser tan insistentes que acabemos cediendo o dedicándole por lo menos demasiada energía a rechazar sus intromisiones o las distracciones que producen en nosotros. Y otra es, y me consta que algunas personas están así, es abarcar toda la información que se pueda. Es decir, tanto ustedes como yo conocemos gente que es infonívora, gente que está ávida de nueva información, casi de lo que sea o a veces de lo que sea, ¿no? Es decir, gente que preferiría tener 3 televisores encendidos y 2 servicios de red para estarse enterando de todo, de lo que sea. Y es gente que en muchos de los casos realmente se memoriza muchos de esos detalles y los puede sacar inmediatamente, y gracias a lo cual decimos que son personas cultas e informadas. Pero desgraciadamente estamos reforzando en esas personas una falta de selección de información o en el peor de los casos es gente que siempre está preocupada buscando qué uso darle a toda esa información que viene del exterior, porque aquí hay que diferenciar. Es mucha información y lo malo no es que sea mucha, sino que es información ajena, no seleccionada, no editada, no curada. Y créanme que he visto ejemplos en que la persona está realmente angustiada por la situación mundial o por la situación de su familia o de quien sea. Y no porque esté bien informada, sino porque está mal informada o tiene datos imprecisos o exagerados, como suelen hacerlo algunos medios por ahí sospechosos. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con esa inteligencia? Pues incrementarla, mejorarla, depurarla y sobre todo, y aquí viene lo importante, utilizarla en los casos en que queremos y utilizarla hasta el fondo en los casos en que queremos utilizarla. En mantener en la mente los nombres y personalidades de los diferentes seres que pueblan nuestras obras literarias. Recordar la naturaleza de la trama que llevamos avanzando y que abandonamos de un día para otro o de un mes para el otro. Ahí habría memoria. Observación del entorno y de nosotros mismos. Ahí va el proceso de observación. Incrementar nuestra capacidad de comparación, ¿verdad? Este ser es más alto, más bajo, que este tiene mejor capacidad de percibir los sabores o tiene una mayor agresividad que el otro. Comparación, les digo. Clasificación, agrupar a nuestros seres por familias, por tribus, por nuestros ambientes, por tipo de clima o por si son urbanos o son naturales. Ejercer capacidades intelectuales tales como la evaluación, mandar nuestras opiniones
a través de los personajes o directamente a través del narrador o del autor. Ser muy creativos, ordenar las cosas, ordenar nuestra oficina, nuestro estudio, nuestro taller. Y si se fijan, bueno, todas estas son actividades del intelecto, todas estas son partes de nuestra inteligencia y hay muchas más. Yo en un libro, en un manual, distinguí 24 inteligencias o 24 capacidades intelectuales, ya depende cómo cada quien les diga. Howard Gardner lleva 10 inteligencias en sus libros, en su haber, pero ya sabe que las veamos como inteligencias diferentes, la emocional, la verbal, la lógico-matemática, o que las veamos como procesos intelectuales dentro de un solo fenómeno llamado inteligencia, es lo de menos. Creo que cada quien puede decirlo para su uso, para su persona, y llegar lo más lejos que pueda con esa potencia de la inteligencia. Recuerden que Alfonso Reyes dijo que para leer, y yo diría para gozar, para abarcar a Goethe, había que ensanchar el intelecto. Y ese es el intelecto del cual estamos hablando. Ahora es el intelecto, pero empleado no solo para leer, que es una de las actividades más importantes que tenemos quienes escribimos, sino sobre todo para crear. Y muchas gracias por estar escuchando estas palabras desde sus pueblos, sus ciudades, sus países. Gracias, Gerardo, una vez más por estar aquí. Y nos vemos en la siguiente con una nueva idea. Gracias a José Gorostiza por Inteligencia, Soledad en Llamas, y a todos ustedes por lo que están escribiendo. Abrazos desde Monterrey. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. La Hacienda de la Soledad, una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico, está en Amazon.